Bueno, pues otro capítulo más de Little Lupa. Últimamente estoy haciendo unos capítulos un poco diferentes, al menos una sección diferente, por así decirlo. Tuvimos a Rocío para que nos hablara un poco de Joe Abercrombie y ahora tenemos a, bueno, si me cuesta pronunciar a veces Joe Abercrombie, aquí tenemos a un tipo cuyo mote cuesta más pronunciar aún y está relacionado con Terry Pratchett, ¿vale? Que Terry Pratchett va a ser el eje central de este capítulo. Pero el mote, el toque, por así decirlo, del invitado va a ser Ankh Morporkiano. Entonces, bueno, pues yo creo que me ha salido mejor de lo esperado. Sin embargo, bueno, lo vamos a llamar Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Pues muy bien, Carlos. La verdad es que un poco nervioso. No sé si voy a dar la talla. He visto que tienes invitados muy buenos. Me gusta mucho cómo hablan y vamos a ver qué tal luego yo. Sí, el Itelupa me gusta eso, la diversidad, que haya muchos tipos de toques, de temas y realmente es que para crear el proyecto que yo quiero, este programa es necesario. Es decir, este mismo de Terry Pratchett es necesario porque quiero traer a gente que sea fan de autores que sean muy reconocidos, muy interesantes y qué mejor que empezar por Terry Pratchett, que realmente yo le tengo un especial cariño. Creo que es creo que es tu autor favorito, creo que lo Sí, leí por ahí. sí. Exactamente, pues justamente Terry Pratchett fue quien me introdujo a mí en la lectura. Es decir, que yo mi pecado fue que empecé a leer por placer bastante tarde, a los 18, 19. Ahí ya perdí unos años valiosos. Y bueno, fue ya a raíz de Terry Pratchett donde me metí en este rollo. Quería preguntarte, bueno, para meternos un poquito en la introducción del invitado, ¿quién eres tú? ¿Quién es Nacho? Puedes hablar del canal de YouTube, puedes hablar de todo lo que tengas. ¿Qué debería de saber el público de ti? Bueno, pues yo soy un lector bastante nuevo porque también empecé, o sea, sí que de pequeño leía bastante, Ujú. pero no fue hasta muy tarde que ya volví a retomar y retomé con Terry Pratchett, Anda. para que veas. Ujú. Y nada, bueno, me abrí un canal de YouTube porque no veía a nadie hablar de Terry Pratchett y me Ujú. parecía un insulto a la literatura. Ya ves. Así que simplemente pues dije, voy a ver lo que hago. Me compré unos libros, hice un unboxing, que fue mi primer vídeo. El segundo directamente fue una guía de lectura, introducción, algo experimental. Y Ujú. ya de ahí pues seguí tirando con los vídeos que me apetecía hacer, de lo que me apetecía hablar. Y mucho Terry Pratchett. El nombre es el ciudadano de Ankh-Morpork, que es el gentilicio de Ankh-Morpork. Y como no Mm. quería tener un mote como muy personal, simplemente quería ser un ciudadano más, una persona más a la que le gusta el mundo disco y quiere hablar, y ya está. Y ahí empezó todo. Eso es. Sí, y ya luego has tocado más temas, otros Mm, personajes. Creo que recomiendo tu canal porque me gusta el rollo que muchas gracias. tiene. Ahí, bueno, tenemos a Terry Pratchett, tenemos a Brandon Sanderson, que tenemos otro capítulo que ya se subirá más adelante, aunque lo grabaremos a continuación de este. Brandon Sanderson, has tocado a Stephen King un poco. Entonces, bueno, tiene cosas guays, se recomienda. Y para meternos un poquillo más en el eje central, que es el de Terry Pratchett, quería preguntarte por qué es conocido Terry Pratchett. ¿Qué ha hecho? No sé. Bueno, Terry Pratchett es más bien conocido en el Reino Unido, porque aquí en Ujú, España sí que fue muy conocido 2000, finales de los 90, pero ujú, a día de hoy no está en boca de todos, por desgracia. Y Terry Pratchett se conoce por, bueno, un ingenio que tiene espectacular a la hora de criticar socialmente. Bueno, se le suele conocer por su toque humorístico, aunque me parece que no es lo más destacable de su obra. Me parece que es ujú, mucho más el ingenio que tiene, la crítica social, los personajes y las historias que plantea. Toca ujú. todos los temas, toca, yo qué sé, desde periodismo hasta la guerra, hasta la identidad de género, toca todos los temas en sus libros y todo lo hace pues, desde alguien que no, o sea, critica desde dentro. No sé si tiene mucho sentido, pero me parece que la mejor manera de criticar algo es desde una persona informada, desde una persona que realmente se preocupa por eso y quiere que mejoren las cosas. Y siempre suelo decir que Terry Pratchett era una persona que escribía con rabia. Esto le pasaba a Mm, Úrsula K. Le Guin,
que era otra que escribía, me parece que era Úrsula, que escriben, o sea, son autores que sus compañeros de De oficio, generación. efectivamente, o sea, les denominaban como escritores con rabia, que escribían para quejarse, para gritar y para poner en evidencia todo lo que, bueno, todo lo malo que nos rodea. Vale, pues me parece una respuesta súper genial porque es verdad lo que estás comentando, que a lo mejor alguien cuando se lee a Terry Pratchett lo ve como más sencillo, más humorístico, más Eso loco, es. pero claro, ahora crítica social, rabia, choca, ¿no? Pero es que en realidad es verdad. Yo a veces veo, ya hace mucho tiempo que no leo Terry Pratchett, me metí un atracón bastante fuerte Me pasó lo mismo. en su inicio y yo podría decir incluso que la escritura de Terry Pratchett es hasta quirúrgica, me explico, porque ¿cómo hacer crítica social sin pero que fluya, que vaya entrando? ¿Cómo hacer eso? Porque son temas peliagudos. Pues primero la construcción del mundo, esa construcción del mundo tan loco, tan fantástico, ya es como muy maleable, es muy flexible, da pie a muchas cosas y encima ese humor suaviza. Entonces, esa construcción de un mundo y ese toque humorístico en el que parece que no hay nada en serio, pero en un plano secundario está todo en serio con esa rabia, yo creo que es bastante curioso tanto lo que has dicho como estos toques, ¿no? que se han tocado. Quería preguntarte, porque es verdad, Terry Pratchett antes era muy conocido, pero ahora no tanto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sobre todo en España. Quizá ha cambiado la estructura y ahora el público demanda otras cosas. Eh, ¿qué ha ocurrido para esta bajada? A ver, Terry Pratchett fue en Reino Unido el escritor más conocido de fantasía de los 90 antes de que llegara J.K. Rowling. Mm, Entonces yo creo que esto es importante. Con la salida de la trilogía del Señor de los Anillos en cine, con la salida de las películas de Harry Potter y el boom que tuvo J.K. Rowling a finales de los 90, principios de los 2000, creo que se eclipsó mucho, porque fue su momento en el que estaba más en auge y de repente le opacaron por esos dos flancos. Y ujú, yo creo que tanto eso como el hecho de que la fantasía en España siempre ha sido muy nicho, eso es así, la fantasía en España siempre ha sido muy nicho, y con la salida, porque a principios de los 2000 o 2010 y esta última década, em, ha habido una explosión de autores nuevos de fantasía que te los encuentras por todos lados. Eso, a principios de los 2000 hubo mucho boom de autores de fantasía, seguía siendo muy nicho el el ámbito de la fantasía, pues yo creo que simplemente se le opacó, se le eclipsó por todos los lados y mm, yo creo que no tiene... es tan complicada su obra, tan complicado de explicar, tan complicado de recomendar, que yo creo que eso influye mucho a la hora de, mm, o sea, de llamar a nuevos lectores a su obra, porque claro, tú qué dices a priori, dices, bueno, es una crítica social, humorística, suelen decir que es El Señor de los Anillos escrito por Monty Python, cosa que me hace mucha gracia, pero que claro, todo esto a la gente le suena a comedia absurda, mm, un poco Douglas Adams, aterriza como puedas, cosas así que claro, no es lo que la gente busca en la fantasía. Entonces yo creo que tanto por eh, todos los nuevos autores de mm. estos últimos años y que no es una obra fácil de recomendar, yo creo que se ha ido quedando más en el olvido, por desgracia, porque merece Mm. mucho esta saga. Sí, la verdad que Bueno, sí. Han habido como muchos cambios en la ecuación, ¿no? Muchos movimientos en la ecuación, al mm, menos de consumir literatura fantástica en España. Y sí que es verdad que se ha caído a lo mejor alguien que ya tenía un... que su objetivo no era, es decir, sí, su objetivo era mantenerse, pero es que además estaba pues, en una posición bastante alta. Quizás uno de los toques, no sé cómo lo verás, uno de los toques a lo mejor que puede dificultar empezar con Terry Pratchett es que su obra es bastante larga, bastante grande. Entonces quería preguntarte si tú opinas eso y por otra parte, ya que estamos,
bueno, una recomendación de cómo empezar a leer a Terry Pratchett. Yo, por ejemplo, empecé a leerlo desde la saga de Rincewind. Me leí unos 5 libros o así. No seguí el orden cronológico, sino me metí con esta saga y ya está. Unos 5 o 6 libros y ahí paré. Me he perdido, bueno, tengo que meterme un poco con guardias, ¿no? Temas de la saga de la muerte, que hay bastantes cosas chulas. Pero bueno, primera pregunta, ¿crees que esa obra tan grande, que creo que está compuesta por 60 libros o 70, no sé, ¿crees que esa obra a lo mejor ha impedido que haya nuevos lectores dentro? Y por otra parte, ¿cómo recomiendas empezar a leer a Terry Pratchett? Bueno, lo primero es verdad, se me había olvidado comentar que es una saga larga. Es una saga que a día de hoy, con Sanderson, con Malaz, con La Rueda del Tiempo, no parece tan larga, porque todas estas son mucho más largas. Incluso Juego de Tronos, con los 5 libros que tiene, ya son bastantes páginas. Pero es verdad que son 41 libros, no son pocos. Son cortitos, porque, claro, las historias de Terry Pratchett son como todas autoconclusivas, todas sobre un tema en concreto. Son historias muy cortitas, pero claro, cuando a alguien se le presenta una saga de 41 libros delante, es complicado. Luego también el orden cronológico, y ya metiéndome en cómo empezar a leer a Terry Pratchett, no me parece lo más recomendable en este caso, sobre todo para empezar, porque los 3 primeros libros se alejan mucho de lo que va a ser luego la saga. Yo, tú que has leído la saga de Rincewind, habrás visto que es muy paródica, es Sí. humor absurdo, es muy, muy así. Y Ujú. yo te recomendaría que leyeras las otras 3 principales, al menos una de ellas. La de las guardias es para mí la mejor, porque es que la de Rincewind me parece la más flojilla. La Sí, de ¿verdad? Rincewind, sí, me parece la que más, bueno, eso, se centra en otros temas que las otras 3 sagas, bueno, lo hacen muchísimo mejor. ¿Cómo empezar? Yo seguí, hay un youtuber muy conocido y también streamer que se llama Pazo64, no sé si sabrás quién es, pero bueno, es Mm, un No me juega, suena. juega videojuegos, es muy conocido. Y yo para mí siempre es como el Alex el Capo, siempre lo digo, como el Ese. Alex el Capo del mundo disco. Porque Alex el Capo dio a conocer a Brandon Sanderson a niveles, bueno, de casi todo el mundo en España que preguntas, ¿cómo empezaste o cómo conociste a Brandon Sanderson? Alex el Capo. Pues con el mundo disco pasó un poco así, porque Pazos hizo mucha promoción hace muchos años ya de la saga, y yo para empezar seguí su consejo, que era empezar por Mort, que es el primero de la muerte, y luego Guardias. Y esto es porque los dos son inicio de una subsaga y el de la muerte concretamente es muy cortito, es muy entretenido, tiene un final muy guay y además te presenta muy bien lo que es el mundo disco. Si no, tú tendrías que leer como 10 libros para empezar a ver cómo es el mundo disco. Simplemente si empiezas por Mort, que es el cuarto cronológicamente, pues ya ves un poco cómo es el mundo disco, vas al sexto, que es el octavo, que es el de Guardias, y pues también vas conociendo los nuevos personajes y demás. Y a partir de ahí, pues mi recomendación siempre es empezar con los primeros de cada subsaga. Es decir, el primero de la muerte, el primero de la guardia, el primero de las brujas y el primero de los magos. Y luego ya vas saltando entre sagas, que es un poco como el orden cronológico, pero hecho a tu manera, y así me parece, o sea, yo creo que es la forma más entretenida de leer la saga. Mm, Es complicado, Sí. por eso yo creo que también es una traba para nuevos lectores. ¿En qué se diferencia una saga de una subsaga? Porque yo vi, creo que esta imagen tan famosa en la Mm, que estaban todos los libros, ¿no? Ordenadas sí, por sagas, que están todos como por líneas, ¿no? Es sí. decir, la primera se lee, ¿no? Y están así. Y yo ahí las veía todas que tenían como la misma jerarquía, simplemente eran sagas, cada uno. Pero ¿en qué se diferencia una saga de una subsaga? A ver, la saga lo consideramos, aunque se suele llamar de las dos maneras a ambas, la saga yo lo considero el mundo disco, porque Terry Mm, Pratchett tiene más cosas, tiene buenos presagios, que me lo estoy leyendo ahora y me encanta, bueno, tiene muchas cosas. La saga para mí es el mundo disco. Las subsagas es, dentro del mundo disco tienes los magos, como comentabas antes, ujú, trata de Rincewind, que es el protagonista, y los magos de la Universidad Invisible, y tiene diferentes personajes.
Y luego tienes, por ejemplo, la saga de La Guardia, que trata de la guardia nocturna de esa misma ciudad en la que también están los magos, pero que Ujú. no, o sea, cada una trata unos personajes y trata unas historias diferentes. No en todas tienes el mismo protagonista, ni mucho menos. En Mundo Disco hay 1000 personajes y pues depende de la Mm. subsaga, pues vas viendo unos u otros, aunque luego haya cameos. Entonces tienes las brujas, que está el aquelarre del Ancre, tienes la muerte, que está la muerte, obviamente, y luego tienes otras más adelante con otros personajes también. Mm. ¿Podrías hacernos un top 3 de subsagas? Un top 3. Vale, vale. Mm, Considerando que yo no he terminado el Mundo Disco, Ujú. todavía, o sea, me he leído 30 y pico libros, todavía me quedan 8 así. Es difícil encontrar a Claro, alguien que se haya leído el mundo disco. Entonces, sigue claro. estando tú en una posición privilegiada. Claro, es que quise priorizar otras lecturas y al final Mm, pues lo he ido es dejando. normal. Em, yo diría de las sagas que me he leído, que son, o sea, las que he terminado, que son las 4 principales y una que tiene solo 2 libros, que como solo tiene 2 libros y uno de ellos no me gusta mucho, la voy a desechar. De las 4 principales, que es Magos, Brujas, Muerte y Guardia, yo diría que la tercera sería la de las brujas, que realmente da igual la posición, las 4 son impecables, pero dentro del top, pues yo diría tercera la de las brujas, segunda la de la muerte y primera la de la guardia, sin duda. Mm. Hablan bastante bien de la de La Guardia. De hecho, creo que en esa posible adaptación que querían hacer hace años, creo que iban a adaptar la de La Guardia, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué Lo- pasó en esa adaptación. y lo hicieron, por Ah, la desgracia. adaptaron. Sí, hicieron una serie o miniserie, no sé exactamente porque es que vi el primer capítulo. No No tiene gustó. nada que ver, es un cyberpunk extraño, no me gustó nada. Bueno, Ujú, más bien me basé en el público porque yo me he movido mucho por los Reddits y los foros estos de Mundo Disco ujú. y es como la típica adaptación que todo el mundo quiere borrar de su cabeza, como que nunca ha pasado, pues fue tan desastrosa Ya. que no. Las adaptaciones a veces son jodidas y a veces a base de ensayo y error cuando se va encontrando la tecla. Pero claro, ese camino tiene muchos errores. Claro. Cuesta. Eh, quería preguntarte, ya que has dicho más o menos el número de libros que te has leído, ¿conoces a alguien que se haya leído más o menos lo mismo que tú o que se haya leído más del mundo disco? Sí, Sí. sí. Es decir, ¿hay muchas personas que se hayan leído más de 30 y pico libros? O sea, quitando gente que realmente no conozco, simplemente que con la que he conversado en Ujú. Reddit, porque eso no creo que cuente, gente que conozco de verdad, pocos, diría que así, a bote pronto, diría que una solamente, una Ujú. persona se ha leído todo el mundo disco, pero sí, es complicado. O sea, es más fácil encontrar a alguien que haya leído Terry Pratchett, porque Terry Pratchett todo el mundo lo conoce y mucha gente te dice, sí, me leí El color de la magia en el 92. Pero claro, que se haya leído todo es complicado. Es Es complicado. complicado. Mm. Eh, Tenía aquí una de las preguntas apuntadas, que una de las cosas que también caracterizan a Terry Pratchett, al menos lo que yo me he leído y lo que yo recuerdo, es que sus libros no tienen capítulos. Son unos relatos grandes de 300 páginas, por ejemplo, o de las que toque. ¿Cómo se toma esto? Es decir, ¿qué opina la comunidad? ¿Qué opinas tú? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es diferente? No sé, ¿cómo abordaría esta pregunta? A ver, la gente se sorprende mucho cuando ve que no tiene capítulos. Cuando, por ejemplo, o sea, yo en el canal hacemos un club de lectura en la comunidad de Discord y hemos hablado alguna vez de leer algo del mundo disco y la gente dice, pero ¿cómo vamos a parar? ¿En qué momento? Ahora con Ya. Buenos Presagios nos está pasando lo mismo porque sí tiene capítulos, pero tiene 4 y algo, o sea, no, realmente no tiene capítulos. Entonces, esto es algo que choca al principio, pero que yo creo que la filosofía detrás de eso es muy buena, que es la gente cuando está a lo mejor en la cama antes de irse a dormir y dice voy a leer algo, que cuando llega a lo mejor la mitad del capítulo y se quieren ir a dormir dicen, bueno, voy a seguir y te fuerzas a leer hasta el final del capítulo para dejarlo en, pues eso, partirlo en, he llegado hasta este capítulo, mañana empiezo con el siguiente.
Terry Pratchett lo que quería era que leyeras hasta que te diera la gana y cuando te apeteciera, pues al final del párrafo, que eso suele haber como párrafos que están bien separados, como diciendo aquí hay un corte. A veces incluso, bueno, hay una saga que sí que tiene capítulos, pero me parece que en alguna a lo mejor está separado con algún dibujito o algo así, como para que sepas que hay un Mm, transcurso de tiempo entre párrafo y párrafo, lo que sea. Pero la filosofía es, cuando termines este párrafo, vete a dormir, haz lo que quieras o sigue leyendo si tienes tiempo. Y si sigues leyendo, pues léete el siguiente y te vas a dormir. O sea, no hay compromiso. Eso es lo que quería Pratchett, que no hubiera compromiso con forzarte a leer para llegar hasta el capítulo X, que me mm, parece buena idea. Y la comunidad sí. no sé exactamente qué opina. Lo que he leído por Reddit es que pues, a la gente al principio le chocó lo mismo, pero al final pues le cogen cariño, es algo muy característico y al final Mm, es buena idea. A mí me parece claro. buena idea. Quería preguntarte, porque claro, ya para ir más o menos como cerrando, tienes un vídeo en tu canal de Terry Pratchett que se titula, si no lo he apuntado mal, ¿fue un buen escritor? Entonces, quería preguntarte si Terry Pratchett fue un buen escritor. No sé, ¿qué comentas? Un poco, ¿nos puedes dar alguna pincelada? Y ya, si eso incluso puedes redirigir ya al vídeo. Bueno, ahí seguro que lo comentaré mejor porque está guionizado y, bueno, creo que no está guionizado, pero como que sé un poco de lo que voy a hablar. Pero la respuesta corta es que sí, fue un buen escritor, fue una persona muy ingeniosa, fue una persona, bueno, es que el intelecto que tenía Terry Pratchett, el conocimiento de casi cualquier tema, o sea, te abordaba cualquier tema que hasta día de hoy es algo que está en boca de todos y, o sea, un escritor un poco adelantado a su época y en cualquier tema lo hacía con una clase y una inteligencia, un conocimiento de causa que, bueno, que me parece espectacular. Luego, aparte de esto, porque obviamente es un escritor de fantasía, entonces tienes que hacer historia de fantasía acordes a lo que quieras criticar, independientemente de lo que quieras hablar. Las historias de fantasía que hacían eran entretenidas, eran ligeras, eran amenas y eran, o sea, daban que pensar. Tenía unos personajes que me parecen, para mí son de mis personajes favoritos de todo lo que he leído. No he leído demasiado, pero me parecen muy superiores a muchas otras sagas que he leído, por lo que me parece un escritor, vamos, es mi escritor favorito, obviamente, hay favoritismo con ello, pero me parece un escritor muy, muy superior a muchos Mm, otros y que por desgracia pues me parece un poco no infravalorado, sino que se lee menos de lo que debería. mm. Quizás es que vivimos en un mundo en el que hay tanta masificación de obras, estoy pensando, me estoy Ujú. reflexionando, que la gente quiere como empezar algo y terminarlo. Es decir, no quiere Sí, arriesgarse a cosas tan largas. Y tristemente creo que en este mundo en el que las cosas tienen que ser como tan rápidas, tan diversas, porque quiero consumir todo tanto, tristemente la ecuación de Terry Pratchett, que creo que es sumérgete, disfruta de esto, de todos los matices. Tristemente creo que ya no tiene tanta cabida porque la gente quiere eso, la inmediatez, el proyecto corto, el rápido, que es verdad que hemos dicho antes que, bueno, que pueden haber libros del mundo disco que tienen 300 páginas, ¿no? Pero, claro, todo forma parte de un universo. Y eso en realidad creo que también sirve como una especie de comparación con la sociedad, ¿no? De cómo ha ido cambiando la sociedad en mi opinión, restringiéndose y limitándose cosas buenas que antes tenían, ¿no? Perdiendo cosas como la experiencia que puede ofrecer Terry Pratchett. Y sí que da un poquito para pensar. Da un poquito para sí. pensar eso. Mm. Te doy ya si quieres el último turno en el que, bueno, puedes decir ya lo que quieras, puedes incluir la despedida y ya cuando termines, pues yo ya cierro el capítulo y pasamos a uno que es de Brandon Sanderson. Bueno, pues simplemente como resumen, sí, resumen final, Terry Pratchett me parece un escritor que todo el mundo que se preste debería de leer. O sea, me parece un error no darle una oportunidad a este autor, aunque sea para leer un libro. O sea, si te quieres leer como recomendación personal Mort, léete Mort y ya está. Y si no te gusta, pues te vas a otra cosa. Pero
bueno, tiene muchas cosas que te van a gustar probablemente. Así que, pues eso, mi recomendación final es lee Terry Pratchett, lee Mundo Disco, que no vas a fallar con ello. Mm. Me quedo con eso, con lo importante, ¿no? Que llegó a ser en Reino Unido Terry Pratchett, con toda la obra que ha sacado, con ese mundo tan diverso, tan grande, con la obra que has recomendado, que si no recuerdo mal, hace unos cuantos minutos dijiste que es una buena introducción porque da una pincelada grande del mundo, es Eso es, decir, que creo que fue coronado hasta caballero, ¿no? sí, 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 sí. Caballero Y se por la forjó su reina. propia espada cuando le coronaron, porque todo el Mm, mundo tenía una espada, todo ser, como Christopher Lee, y él se la sí. hizo él, porque él quería forjarse su propia espada. Es un señor muy, muy, muy divertido, la verdad. Mm. Así que nada, sinceramente recomendamos a Terry Pratchett, que es no un tocho, sino un tocho de tochos. Así que es bastante importante. Con esto nada, concluimos. Bueno, no sé si querías decir algo más o... No, Terry Vale, Pratchett, lee Terry Pratchett. buen resumen. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, Nacho, por este capítulo. A ti, Era Pablo. necesario en el proyecto, me era necesario a mí, porque Terry Pratchett, eso es un tocho entre tochos. Fue a ti quien te reenganchó en la lectura, fue a mí a quien me metió en la lectura. Es un peso pesado y como mínimo un capítulo, como mínimo, tenía que tener aquí. Así que nada, muchísimas gracias por el momento, gracias a todos los espectadores que lleguen hasta este punto, del momento en el que se suba el vídeo, y con esto concluimos. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.